entre DUES y FMC deseábamos hacerles. El día de hoy, pues nosotros queremos presentarle una nueva tecnología, una tecnología de FMC, un herbicida nuevo, ¿verdad? De un grupo químico nuevo que se está lanzando al mercado y que queremos compartir con ustedes. Esto es una novedad. Prácticamente no hay nuevas tecnologías que estén ingresando como esta, y la idea de hoy, en conjunto de USFMC, era poderles presentar esta nueva tecnología que ya está disponible, por supuesto, en nuestros almacenes. Para eso nosotros invitamos al ingeniero Camilo Ayuela. Camilo es el gerente o líder de cultivos como maíz, del cultivo de maíz en temas de mercadeo y de investigación, perdón. Camilo está, como dice ahí, coordinador de clima cálido, desarrollo de investigación. Camilo ya tiene mucho tiempo, viene de estar en la industria mucho tiempo, y la idea es que pues Camilo el día de hoy nos va a compartir esta nueva tecnología que se quiere lanzar al mercado. Ya tenemos productos, ya hay personas que lo han ensayado, hay personas que lo han visto en otras zonas, y tenemos mucha expectativa alrededor de este producto. Entonces, voy a decirles unas reglas que necesitamos seguir. Les pido, por favor, si ustedes mueven su mouse enfrente de la pantalla, van a poder observar que aparece un micrófono. Es importante que todos tengamos el micrófono en silencio, de tal manera que solo podamos escuchar a Camilo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues le pido que la escriba en el chat. Ahí hay una parte, donde tenemos el chat, y en el chat ustedes pueden escribir sus dudas. Si no logran encontrar el chat para poner sus dudas, la otra opción es desactivar el micrófono y pedir la palabra. Pero entonces, en resumen, por favor, todos tratar de garantizar que el micrófono esté en silencio. Les agradecemos a todos el estar presentes y el participar en esta actividad, y bienvenidos. Y Camilo, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, y muy buenas tardes para todos. Un gusto poder compartir con ustedes. Esperemos que ojalá en una próxima oportunidad pueda ser de manera presencial, pero pues por el momento trataremos de adaptarnos a estas herramientas que nos ofrece la tecnología. Bueno, entonces, como les decía Oscar, el día de hoy quiero centrarme en un producto, un herbicida nuevo que estamos lanzando. Sin embargo, incluí otra breve información de otro herbicida que tenemos dentro de nuestro portafolio, porque pues es un producto que se puede utilizar ahora pues temprano, ya igual ya arrancaron siembras, en fin, pero pues es un producto que se puede utilizar con las quemas antes de las siembras. Por eso también decidí incluir un breve resumen de este otro producto. Pero pues el foco principal va a estar en Odyssey, que es, como dice Oscar, una alternativa nueva, diferente, que ha desarrollado FMC en el cultivo de maíz en todo el mundo. Si quiere, avancemos, Oscar, por favor. Primero aquí una parte de introducción de lo que es FMC como compañía. Siempre me gusta iniciar por allí, porque pues acá en Colombia tal vez no tenemos referenciado FMC como una compañía tan antigua como lo es. Es una compañía que tiene más de 130 años en el mercado agrícola en el mundo. Tiene su sede en Filadelfia. La fotografía que ustedes ven en la parte derecha del slide corresponde a nuestras oficinas principales en Filadelfia. Es una compañía que tiene más de 130 años de historia, así que 137 más o menos. Inició en la producción de equipos de aplicación. De allí pues viene su nombre, que venía de las palabras Food Machinery Corporation, y por sus siglas en inglés después se sintetizó a las iniciales de cada una de ellas, a la F, la M y la C, nombre pues que se ha venido consolidando en el tiempo. En Colombia, FMC desde hace muchos años estaba presente, pero a través de otras compañías.
Entonces, por muchos años FMC operó acá en Colombia vendiendo sus productos a través de Bayer, vendiendo sus productos a través de DuPont, vendiendo sus productos a través de Syngenta. A través de ellos comercializaba diferentes productos como Eltra, Furadán, Pirestar, Spock, Coman, marcas muy reconocidas, digamos, en los mercados agrícolas, pero que se comercializaban a través de terceras compañías. Pero ya hace unos 10, casi 11 años, inició sus operaciones directamente en Colombia, ya con todo un equipo pues, de personas a cargo. En los últimos años FMC como compañía se ha consolidado entre las 5 compañías más grandes del mundo. Tuvo en el segmento de agroquímicos y específicamente entre las compañías que realizan investigación y desarrollo de nuevas moléculas. Esto se ha fortalecido con dos procesos. La adquisición de Cheminova hacia 2015, que es una empresa de origen europeo y de la cual viene específicamente esta molécula de la que vamos a hablar hoy. Y en 2017 adquirió una parte de lo que era DuPont, principalmente la línea de los nuevos insecticidas que habíamos desarrollado allá. Y esto se hizo incluso con un grupo importante de personas, más de 2.000 personas en todo el mundo. Pasamos de DuPont, donde me incluyo, yo hacía parte de DuPont desde hacía más o menos unos 12 años antes, pasamos ya hace unos 2 años y medio al grupo de FMC. Allí se adquirió no solamente una línea de productos muy completa que les voy a mostrar ahorita brevemente, sino también todos los procesos de investigación y desarrollo de nuevas moléculas. De esta forma, FMC se metió nuevamente en este mundo de compañías que invierten en investigación y desarrollo de nuevos productos. Pasemos a la siguiente, por favor, Oscar. Somos una compañía con presencia transnacional, estamos en los diferentes continentes, tenemos oficinas, laboratorios, estaciones experimentales en diferentes lugares en el mundo, desde donde pues se hace el desarrollo de todos estos productos que les presentamos el día de hoy, por ejemplo. Siguiente, por favor. Somos un equipo grande de personas distribuidos en todo el mundo. Donde pues se apoya, por supuesto, la diversidad étnica, cultural, etcétera. Siguiente, por favor. Y estas son nuestras plataformas de negocio actual. El desarrollo de nuevas moléculas, el trabajar en desarrollar formulaciones exclusivas. Precisamente el día de ayer tuvimos un entrenamiento con nuestro equipo interno reforzando de cómo muchos de nuestros productos se diferencian de otros competidores en la formulación. Eso pareciera no tener mayor importancia, pero uno puede hacer a través de las formulaciones que un producto sea más sistémico, por ejemplo, o que sea menos citotóxico para algún cultivo, o que sea menos o tenga menos riesgo de intoxicar o tenga de intoxicar no solamente el cultivo, sino también a las personas, de que el producto pueda modificar un poco sus características, que se pueda liberar más lentamente. Todos esos son aspectos en los cuales venimos trabajando en unos centros de innovación que se integraron a las estaciones experimentales que tiene hoy en día FMC para lograr pues el portafolio de productos que tenemos. Y allí pues hay una gran diferencia respecto a los productos genéricos en las moléculas que son genéricas, y es que pues muchos de esos genéricos realmente lo que menos le invierten es a la formulación. Algunas veces tienen un activo más o menos en una concentración como dicen tener, a veces varían mucho dependiendo de las fuentes, pero en las formulaciones sí que hay unas grandes diferencias entre unos productos de marca como los nuestros y unos productos genéricos. Tenemos también una nueva plataforma de productos biológicos en las cuales venimos trabajando, biofungicidas, bionematicidas, con unos resultados muy interesantes, y una nueva plataforma de nutrición también. La siguiente, Oscar, por favor. Este es nuestro portafolio en el cultivo de maíz. Allí tenemos productos, soluciones integrales para el control de malezas, para el manejo de plagas y para el manejo de enfermedades. En el control de malezas específicamente tenemos dos productos como pueden ser Affinity, del cual les voy a hablar brevemente, y Odyssey, que es el herbicida del cual les queremos hablar específicamente el día de hoy. Para el manejo de plagas también tenemos diferentes
alternativas como puede ser Mentor, que es un fipronil para tratamiento de semilla. En los llanos orientales se utiliza mucho fipronil en los tratamientos, pensando en los controles de cucarro, de marranita, que allí son muy fuertes. Tenemos Coragen, que hizo parte de los productos que adquirió FMC DuPont para control, si lo ponemos en el tratamiento de semilla o en aplicación foliar, nos puede ayudar para el control de trozadores, para el control de cogollero. Tenemos un producto como Calder, que se ha ido posicionando como una muy buena alternativa para control de chupadores en maíz, para control de álbulos. Es un producto muy eficiente, es uno de los ejemplos de las formulaciones. Este Calder, por ejemplo, viene en una formulación ZC, que es una mezcla de una suspensión concentrada con unas cápsulas en suspensión. Viene un imidacloprid en una suspensión concentrada y en las cápsulas en suspensión viene una gamma-cialotrina. Y esas cápsulas en suspensión permiten que la gamma-cialotrina se vaya liberando gradualmente, que la liberación no sea inmediata, sino que vaya siendo gradual y de esa manera pueda tener una actividad residual superior a otro producto teóricamente similar. Y también tenemos otra alternativa para control de gusanos, que es el Abound, que es una molécula diferente a la mayoría que encontramos en el mercado. Es una alternativa que sigue siendo muy viable para control de plagas en diferentes cultivos. Pertenece a un grupo químico diferente al que tenemos en la mayoría de productos que tenemos en el mercado. Entonces, para control de Spodoptera, para control de Liotis, de Diatrea, sigue siendo una muy buena alternativa con un grupo completamente diferente. Y en el manejo de enfermedades tenemos en nuestro portafolio Authority, Siram y Octave, con los cuales pues podemos cubrir un espectro muy amplio de enfermedades. Pasemos a la siguiente, por favor, Oscar. Bueno, entonces vamos a centrarnos específicamente en las soluciones integrales que tenemos para el control de malezas en el cultivo de maíz. La siguiente, por favor. Vamos a iniciar con Affinity. Siguiente, por favor. Affinity es un producto bien interesante. Él no se puede aplicar sobre el maíz, se aplica antes de la siembra. Hay otros cultivos a los que es selectivo, en maíz se debe aplicar antes de la siembra. El ingrediente activo es carfentrazone, pero él pertenece a un grupo de productos que se caracterizan porque inhiben la PPO, y este tipo de productos tienen una actividad de sinergismo con otros herbicidas. Entonces es un producto que al aplicarlo en mezcla con otros herbicidas tiene unos beneficios muy interesantes, ayudando pues a que se acelere esa actividad y a tener un espectro más amplio. Este producto solo controla principalmente malezas ciperáceas y hojas anchas por una actividad netamente de contacto, pero nosotros en maíz y en otros cultivos utilizamos o lo recomendamos, por ejemplo, en mezclas con glifosatos, lo cual nos ayuda a tener un espectro de control más amplio. La siguiente, por favor. Es un herbicida netamente posemergente, él no tiene nada de actividad en el suelo, es posemergente, él controla la maleza que está fuera emergida, es de contacto, él no tiene actividad sistémica, sino básicamente el área que él cubre es el área que controla. Entonces por eso necesitamos tener una buena cobertura y aplicar sobre malezas pequeñas. Es un producto que se puede mezclar muy bien con otros herbicidas, tanto de contacto como sistémicos. Nosotros tenemos pues la referencia de productos de contacto como el Paraquat, ¿no? Y que el Paraquat no lo podemos mezclar con otros productos sistémicos. Con este producto no tenemos esa limitante. Precisamente la marca Affinity nos decían, venía de la afinidad que tiene al mezclarlo con otros productos. Yo puedo pensar en mezclar perfectamente un glifosato con Affinity y voy a tener unos beneficios muy interesantes que ahorita les vamos a mostrar. Si quiere, pasemos a la siguiente, por favor. Es un producto de muy baja volatilidad cuando lo comparamos con otros productos para control de malezas hiperáceas y hojas anchas. Es un producto de menor volatilidad. Siguiente, por favor. Eso sumado a la baja solubilidad que tiene el producto, cuando lo comparamos también con otros herbicidas, esa combinación de baja presión de vapor y baja solubilidad hacen que el producto tenga muy bajo riesgo de deriva. La siguiente, por favor. De esta manera vamos a evitar
menos daños en los cultivos vecinos. Entonces, en zonas pues como las que están ubicados ustedes en el Valle del Cauca, donde hay tanta diversidad de cultivos alrededor, es muy importante utilizar productos que sean seguros, que no me vayan a dañar los cultivos vecinos, los árboles que pueda tener alrededor, frutales, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, ya les decía que es un producto que trabaja inhibiendo la PPO, trabaja sobre la síntesis de clorofila. La siguiente, por favor. Es un producto de muy baja toxicidad. De hecho, en Estados Unidos se registró como un producto de bajo riesgo ambiental, de tal manera que un proceso de registro que generalmente puede tardar hasta 2 años, de año y medio a 2 años, allá se hizo en solo 6 meses, dadas las características de toxicología. Es un producto muy seguro de utilizar, baja toxicidad tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. La siguiente, por favor. Las malezas que controla el producto cuando lo aplicamos solo son básicamente hojas anchas, diferentes hojas anchas, eclipta, batatillas, palo de agua, Viernes Santo, pero lo importante es el tamaño de la maleza. Ya tiene que estar pequeña y tenemos que tener una buena cobertura de la maleza. El siguiente. También controlamos pues el resto pues, de hojas anchas. Es muy efectivo, por ejemplo, sobre la suelda con suelda, la que aparece como en la mitad de la parte superior. Es una maleza que está en algunas zonas, no, a veces no está en todas, pero es una maleza bien importante en algunas zonas. Este producto es muy específico para controlar esa maleza, al igual que para controlar Fimbristilis, que es una ciperácea también de difícil control, pero también podemos controlar otras ciperáceas como la menta o como la cortadera, siempre y cuando las apliquemos sobre las malezas pequeñas. Ya cuando las malezas están grandes, pues, y lo aplicamos solo, se necesita en ese evento aplicarlo con otro producto sistémico, como una mina u otra alternativa. La siguiente. Bueno, en términos generales es un producto pues, de unas características bien interesantes, controla malezas ciperáceas de hojas anchas, algunas malezas muy difíciles, lo podemos mezclar con diferentes herbicidas y de hecho pues es parte de lo que les quiero mostrar. La siguiente, por favor. Algunos resultados de esas mezclas, específicamente con glifosato, que pues podría ser una alternativa en las quemas que se realizan generalmente antes de siembra. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo claro donde tenemos a la franja del margen izquierdo de la diapositiva. Tenemos plantas que fueron aplicadas con glifosato 14 días atrás. Se ven que están afectadas comparadas con el testigo que está en la parte superior derecha, pero se ve que hay una franja en la parte inferior derecha que está mucho más avanzado el efecto del glifosato y es precisamente porque a esa parte se le aplicó el Affinity más la dosis de glifosato, la misma cantidad que se puso en el lado izquierdo. Entonces ahí podemos ver cómo el Affinity puede ayudar a activar más el glifosato, a mejorar ese control sobre hojas anchas. Sabemos que los glifosatos actúan muy lento sobre las hojas anchas y sobre las hiperáceas, entonces allí se activa el producto para tener un efecto más consistente. Siguiente, por favor. Esta es una fotografía de una aplicación comercial en los llanos orientales. Es precisamente un lote donde se va a sembrar un maíz. Esta fotografía me la compartieron a finales del año pasado, donde allí a la mitad del lote le aplicaron un glifosato, si no estoy mal creo que fue un estelar, por eso la dosis de 2.5 litros. Y a la mitad del lote, la parte derecha, le aplicaron Affinity y la otra mitad no. Allí la fotografía habla por sí sola. Allí vemos cómo la parte donde se aplicó Affinity, el efecto de la quema 10 días después está mucho más avanzado. De hecho, en el fondo se ve el tractor que ya viene sembrando y pues eso es una gran ventaja porque primero me ayuda a que la aplicación sea más contundente y también cuando yo estoy muy cerca de la siembra es muy importante para poder hacer algún correctivo antes de que el cultivo comience a germinar y que después me complique un poco para controlar esas malezas. Entonces, digamos que eso es una fotografía que resume muy bien ese beneficio. Si quiere, pasemos a las siguientes, Oscar. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo allí del efecto sobre batatillas. En este caso está el producto aplicado con glifosato en la izquierda,
glifosato sin el Affinity, y allí vemos que controló otras malezas y quedó la batatilla verde. Y en la derecha está las mismas batatillas, pero con la aplicación de Affinity, donde están mucho más secas. Siguiente. Por aquí veo que están preguntando por la dosis de Affinity, ya vamos a llegar allí. La dosis que manejamos en mezclas con glifosato están entre 75 y 100 mililitros por hectárea. Aplicado en mezcla con glifosato pensando como activador, ¿no? Cuando lo aplicamos en arroz, a veces utilizamos dosis mayores, dosis de alrededor de 100 a 125 mililitros por hectárea, ya en posemergencia el cultivo. Pero en maíz, pues la idea sería aplicarlo con las quemas antes de la siembra. La siguiente, por favor. Un punto importante también, en Brasil lo utilizan mucho en soya, por ejemplo, y soya pues debería ser un cultivo potencialmente sensible, y pues yo allí no podría utilizar otros productos en mezcla que tengan una actividad residual, por ejemplo, un HID o un metsulfurón, que a veces se utilizan también acompañando las quemas. ¿Por qué? Porque esos productos tienen actividad residual sobre el suelo y puedan llegar a afectarme la germinación de un cultivo teóricamente sensible como la soya. Con el Affinity, dado que no tiene actividad a nivel del suelo, lo aplican y comercialmente siembran 2 o 3 días después de la quema sin ningún riesgo sobre la germinación de la soya, por ejemplo, y permite pues que salga lo más limpia posible. La siguiente, por favor. La dosis, como les decía, está entre 70 y 100 mililitros por hectárea en mezcla con la dosis normal que se utilice de glifosato. Siguiente, por favor. Bueno, esto resumiendo los beneficios del producto, su espectro de control, que es amplio, que nos permite controlar malezas difíciles, que es un producto muy seguro para los cultivos vecinos, que permite quemar y sembrar muy rápidamente sin riesgo pues, de tener residuos que me afecten la germinación, que tiene un muy bajo impacto sobre los aplicadores y el medio ambiente, que también tiene también una característica interesante que pues a veces no le damos el valor suficiente, y es que es un producto que se maneja a bajas dosis, tenemos una carga pues de químicos baja por hectárea, y es un producto que nos ayuda a reducir el riesgo de pérdidas por lluvia en la medida que acelera la entrada del herbicida, en este caso el glifosato, en la planta, y de esta manera tenemos menos pérdidas por lavado por lluvia. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta adicional en relación a Affinity para pasar a hablar de Odyssey. Si quiere, entonces, sigamos a la siguiente, Oscar, por favor. Estas no quedaron. Perdón, si quiere, pasemos unos 3 slides para pasar de una vez a Odyssey. Gracias. Que hay unos slides ocultos, pero seguramente al pasarlos a PDF se les desocultaron. Bueno, entonces ahora pues vamos a entrar a hablar específicamente de Odyssey, que es el nuevo herbicida del que les queríamos hablar. Odyssey es un nuevo producto que estamos lanzando tanto en maíz como en arroz, y estamos en este momento también haciendo unos desarrollos en caña de azúcar. Pasemos a la siguiente, por favor. Es un producto que, de hecho, si uno mira en el mundo en qué cultivos está registrado, en la mayoría de países va a encontrar que está registrado en maíz. En Europa está registrado yo creo que casi que la mayoría de países de Europa, en maíz específicamente, además de algunos otros cultivos, girasol, colza, algunos otros cultivos. Nosotros puntualmente aquí a nivel de Latinoamérica, pues lo hemos estado evaluando en arroz, en maíz y en caña de azúcar, puntualmente aquí en Colombia. Ya en Colombia hicimos el lanzamiento desde finales del año pasado, ya tenemos el producto comercialmente. Es una molécula completamente nueva que no existía en el mercado colombiano. El ingrediente activo es petoxamida. Nosotros tenemos una
una exclusividad, digamos, sobre esta molécula en Colombia, por lo menos por espacio de unos 10 años. No vamos a tener ninguna otra fuente de este producto de origen genérico, ya que es un desarrollo que venía de Cheminova y que pues, hoy en día hace parte de FMC. Pertenece a una familia química conocida que son las clorazetamidas, que es una familia de un espectro amplio de control, que no solamente controla las malezas gramíneas, sino también algunas hojas anchas y ciperáceas. Es un producto de un bajo riesgo de volatilidad. Su presión de vapor y su solubilidad hacen que sea un producto de bajo riesgo de volatilidad. Es un producto seguro de utilizar. Es un producto moderadamente sistémico. Su solubilidad es moderada, entonces su comportamiento a nivel del suelo hace que pues obviamente necesite un mínimo de humedad para poder formar esa película allí a nivel del suelo que nos haga el control preemergente sobre las malezas, pero digamos que no es tan exigente como algunas moléculas que son que tienen una solubilidad demasiado baja y por esa razón requieran humedades muy altas para funcionar bien. Digamos que con una humedad normal, digamos, para el buen desarrollo del cultivo, se va a mantener por más tiempo ayudándonos a hacer un control preemergente de las malezas. Pasemos a la siguiente, por favor. Es un producto que en maíz es completamente selectivo. Podemos aplicarlo antes de siembra, podemos aplicarlo en el momento de la siembra, podemos aplicarlo con el maíz casi que en los diferentes procesos pues, de desarrollo del cultivo. ¿Qué es lo importante? Que el producto nos caiga sobre el suelo. Digamos que por selectividad no tenemos problema, lo podemos aplicar, como les decía, desde antes de la siembra hasta maíces grandes. Hemos tenido, de hecho, experiencias en maíces de diferentes tamaños sin ningún inconveniente. Sin embargo, lo ideal ya en términos de control es aplicarlo en preemergencia a las malezas. Entonces, yo tengo que aplicarlo temprano, pensando en que no tenga mucha maleza afuera, ¿sí? Primero, porque pues el producto no me controla las malezas que están ya emergidas. Y segundo, porque si yo tengo una cobertura muy fuerte de malezas allí, el producto no me va a caer en el suelo, que es donde él va a trabajar. Entonces, si yo ya tengo un maíz muy grande que tiene una presión ya muy fuerte de malezas, pues tal vez definitivamente Odyssey no sería la herramienta ideal. Pero si yo logro aplicarlo temprano, con una presión baja de malezas emergidas o en lo posible sin malezas emergidas, pues voy a tener la mayor posibilidad de control. La actividad herbicida disminuye en la medida que yo tengo más malezas emergidas o más malezas pues ya afuera, y entre más grandes pues menos, menos se va a ver pues este efecto de control del producto. En ese evento, cuando yo ya tengo malezas afuera, pues debo acompañarle de un herbicida postemergente, que podría ser una tracina, o en el caso de maíces que tienen tecnología, pues lo podría aplicar perfectamente con el glifosato. Petoxamida se absorbe principalmente en las malezas gramíneas, se absorbe por el hipocótilo, que es el punto de crecimiento, digamos, en la semilla. Las malezas de hoja ancha sí pueden tener algo de absorción radicular. Entonces, generalmente, el efecto que uno ve sobre las malecitas es que él casi que no las deja germinar. Hay herbicidas que permiten a veces que la malecita germine, que forme una o dos hojitas, en ese momento lo absorben y se mueren. Odyssey no, Odyssey básicamente lo que hace es frenarlas y ellas dejan de germinar. Algunas pocas, tal vez cuando hay subdosis o algo, pueden tener algo de germinación y salir un poco deformes, pero cuando logramos aplicarlo en el momento oportuno y con una buena humedad, básicamente lo que hace es disminuirnos germinación de malezas. En las hojas anchas sí algunas veces se puede observar que germinen, lo tomen vía raíz y se mueren. En algunas malezas con melináceas como la piñita, por ejemplo, esto sí es común. Allí a veces vemos que la piñita, cuando viene de semilla, ella germina, y ya cuando está más o menos de 2 hojitas y comienza a alimentarse del suelo de raíz, absorbe el producto, inmediatamente se pone amarilla y se muere.
así actúa sobre la piñita, por ejemplo, pero sobre las gramíneas sí casi que no las vamos a ver y si las vemos pues es porque por alguna razón, falta de humedad o lo que sea, se está rompiendo el sello. La siguiente, por favor. La humedad del suelo es pues vital para que cualquier preemergente se active y por supuesto dice no es la excepción, pero tiene una característica bien interesante. Nos dice, esto es un párrafo que traduje de la ficha técnica del producto en Europa, donde decía que se necesitan más o menos 20 milímetros de precipitación dentro de los 10 días posteriores a la aplicación para que el producto se active y se distribuya uniformemente en el suelo. ¿Esto qué nos indica? Que el producto cuando yo lo aplique no necesariamente tengo que tener humedad, que es una condición que a veces requieren muchos preemergentes, dado que, como les comentaba, tienen una solubilidad muy bajita y necesitan alta humedad para poderse activar. Este lo podríamos llegar a aplicar incluso con un suelo relativamente seco y en la medida en que él reciba el agua se va a activar. De hecho, hemos tenido experiencias donde hemos aplicado el producto el lote, de pronto, esos lotes que se siembran muy temprano, lotes de maíz que se siembran muy temprano con las primeras lluvias y después deja de llover. Tuvimos esa experiencia muy al comienzo del desarrollo del producto y resultó que el lote llegó a cuartearse completamente y alcanzó a germinar maleza. Pero pues claro, ya llega un punto donde el lote se seca tanto que ya el producto no tiene cómo seguir trabajando. Entonces allí pues simplemente nosotros lo que hicimos fue, ya el maicito había germinado, entonces lo que hicimos fue quemar con un paraquat dirigido por las calles, ahí en el pedazo donde teníamos nuestro ensayo, nos fuimos, pero cuando regresamos, en algún momento que pasábamos por allí en una zona ahí del llano, una zona del Ariari, cerca de Granada, en el Meta, vimos, nos dio por entrar a ese lote y vimos para sorpresa nuestra que luego cuando volvía a llover, el producto se activó y había un control buenísimo y estaban marcadas las diferentes dosis que habíamos aplicado del ensayo y estaban muy marcados los testigos absolutos a donde no se ha aplicado sino solamente el paraquat y donde no llevaba ningún preemergente, estaban llenos de malezas y donde estaba el Odyssey había unos controles muy interesantes. Entonces esto nos indica que el producto incluso tiene esa capacidad de que en la medida que él llegue a secarse demasiado, pues en algún momento puede llegar a perder obviamente parte de su control, pero cuando vuelve a llover se vuelve a activar y eso es una propiedad que no es fácil de ver en la mayoría de preemergentes. La mayoría de preemergentes, una vez rompen el sello, se pierden por completo y ya toca hacer otros manejos. Este producto nos puede dar una residualidad muy amplia. Hemos tenido residualidades, esto también viene del folleto de Europa, hablan de 6 a 8 semanas y esto lo hemos podido corroborar acá en las pruebas internas, hemos tenido residualidades mucho más largas de lo normal. Los herbicidas convencionales preemergentes nos pueden dar 2 semanas, más o menos. Con este podemos hablar de 6 a 8 semanas de residualidad. Esto depende, por supuesto, de las dosis, de las condiciones de humedad, del tipo de suelo, etcétera. Las dosis varían de 2 a 3 litros por hectárea dependiendo del tipo de maleza. Lo hemos enfocado puntualmente hacia el control de malezas gramíneas. Entonces allí tenemos liendre puerco, tenemos falsa caminadora, tenemos digitarias, tenemos leptocloas, tenemos pate gallina, la leucine, que es una malecita que se ve allí como muy inocente, pues, pero resulta que es una maleza que con el tiempo se ha ido volviendo complicada y hay muchos herbicidas que ya no la controlan. Odyssey puede ser una herramienta para controlar la pategallina de todas las demás gramíneas. También controlamos Rosboelia, la caminadora, la pelabolsillos, pero con una salvedad. Odyssey, al igual que los herbicidas que son de su familia, la dosis está en directa relación con el tamaño de la semilla de la maleza. Entonces, cuando son malecitas de semilla más pequeñita, como las digitarias, por ejemplo, podemos controlarla desde dosis más bajas, por ejemplo, desde los 2 litros. Ya una maleza una semilla un poco más grande, como una equinocloa o como una escademum, ya necesitamos 2 litros y medio. Pero para una caminadora, para una pela bolsillos, necesitamos hasta 3 litros. Esa es una maleza, una semilla mucho más grande, tiene más tejidos de reserva para defenderse y necesita una dosis más alta del producto. También controla algunas malezas de hoja ancha, como palo de agua, como verdolagas, como piñitas, pero entonces sobre las hojas anchas no me da tantos días de control como me da sobre las gramíneas. Sobre las hojas anchas sí es probable que el sello se me rompa
a las 2 o 3 semanas y que de pronto tenga que hacer algún control para hojas anchas o para ciperáceas, pero sí me baja mucho la presión. Me las puede ayudar a bajar a la mitad o un poco menos. Sobre las gramíneas sí podemos tener de las 6 a 8 semanas de control de las que les comentaba. La siguiente, Oscar, por favor. Estos son los resultados de algunos ensayos que se desarrollaron con el producto. Si no estoy mal, estos ensayos se hicieron en el 2018, precisamente en la zona de La Unión y Roldanillo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los resultados de esos primeros ensayos. Este primero fue ahí en La Unión, donde se evaluaron dosis desde 1,5, 2 litros y medio, 3 litros, comparados con un testigo sin aplicación. Lo que hacíamos era, para este tipo de herbicidas preemergentes, lo que uno hace es contar el número de malezas por metro cuadrado. Entonces uno va con un cuadrito y cuenta cuántas malezas de cada una de allí en cada cuadrito de estos. Siguiente, por favor. Allí vemos un efecto muy interesante, por ejemplo, sobre digitaria. Vemos cómo se va, casi que todas las dosis marcan allí un control, desde el 1,5 litros, y vemos que esa barrita azul que corresponde al testigo absoluto va creciendo en el tiempo, en la medida que vamos teniendo más días de evaluación. Vemos que va creciendo la barra del testigo mientras que todos los demás se quedan abajo. En las eficacias de control, vemos que incluso en las últimas evaluaciones se observan, lo que es que casi no estoy viendo ahí lo que está mostrando Oscar en la pantalla. Voy a revisar acá estos números pequeñitos. Allí tenemos evaluaciones 7, 14 y 21 días. Vemos que hasta los 21 días unos controles muy consistentes en las diferentes dosis. Sobre leucine, sobre la caminador, sobre la pategallina, vemos también un comportamiento muy similar. Vemos que básicamente las del testigo se van incrementando. A los 7 días teníamos 2 en el testigo, a los 14 días ya teníamos 8, a los 21 días ya teníamos alrededor de 10 planticas por metro cuadrado, con unas eficacias que están en casi todos los casos por encima del 90%. La siguiente, por favor, Oscar. Aquí vemos sobre quinocloa, sobre la liendrepuerco, un comportamiento también muy similar. Vemos todas las dosis allí funcionando. Vemos que sobre ciperáceas sí el control no es tan eficiente y vemos menos diferencia respecto al testigo. Ahí vemos como ya las dosis más altas, a partir de 2,5, comienzan a marcar un poco más de diferencias, pero finalmente, como les decía, con el tiempo van a ser las primeras en salir. De allí que las eficacias de control sobre ciperáceas no sean las más contundentes. Tenemos eficacias ahí alrededor del 50%, en la última evaluación un poco menos, pero de todos modos nos está ayudando a bajar esa presión respecto al testigo, ¿no? Por lo menos a la mitad. La siguiente, por favor. Estos son los resultados de la segunda localidad, también allá en el Valle. Muy similar los datos de digitaria. Vemos que todas las dosis con unos controles interesantes sobre digitaria, unas eficacias por encima del 95% de control. Sobre pategallina también corroborando un muy buen control. La siguiente. Sobre liendrepuerco también, unos controles excelentes en casi todas las dosis, unos controles por encima del 95%. Algo que nos llamó la atención, habían unas plantas ahí de marihuana macho ahí dentro del lote, ahí donde estábamos evaluando, y se observaron unas diferencias muy importantes respecto al testigo, ¿no? Vemos que mientras por recuadro en el testigo llegaron a tener hasta 6 plantas, en las dosis aplicadas vemos que tienen menos de una. Esto es bien importante porque sabemos que esta es una especie que incluso tiene resistencia reportada a glifosatos, a glufosinatos. Entonces es bien importante tener herramientas como esta que nos ayuden a controlar estas malezas que son un dolor de cabeza a nivel mundial. Cuando uno asiste a congresos de malezas internacionales, de todos los países hay reportes de resistencias de este marihuano, del Parthenium y de la coniza, a glifosatos y a otros herbicidas. Entonces,
muy importante poder tener alternativas como estas que nos ayuden a controlar estas malezas que son de muy difícil control. La siguiente, por favor. Allí tenemos unas fotografías de cómo se veían estas parcelas a los 15 días de aplicado. Vemos las dosis de 1,5, 2 litros, 2,5, 3 litros, comparado con el testigo absoluto. Vemos que básicamente allí lo que se observan son unas hojas anchas, poquitas y pequeñitas. Tal vez allí en ese momento comercialmente pues debería haber hecho algún control específico para esas hojas anchas antes de que de ir cerrando el maicito y con eso pueda salir muy limpios, ¿no? Pero lo interesante ver ahí que en el testigo absoluto no solamente hay más malezas, hojas anchas, en cantidad y en tamaño, sino que también hay muchas más malezas gramíneas que vemos que en las fotografías de la izquierda no se ven, ¿no? La siguiente, por favor. Pero a mí realmente esta fotografía es la que me impactó mucho y es que tuve la oportunidad de visitar este lote 65 días después de aplicado. Ya habíamos terminado las evaluaciones, todavía estaban allí marcadas las parcelas y cuando fuimos a visitar este campo encontramos esta situación. En la dosis de 2,5 litros, por ejemplo, veíamos calles limpias, tal vez lo único que tenían era, me tocó como meterme debajo del maíz para tomar esta foto, pero calles muy limpias de gramíneas, básicamente tenían algunas cortaderas por allí, unas pocas, pero en la fotografía de la derecha se ve que eso estaba, que era el testigo sin aplicación, se ve que en ese momento, en esos testigos donde no se aplicó nada, la maleza estaba casi que sobrepasando el maíz, teníamos allí cortaderas, teníamos batatillas, se alcanzan a ver unas hojitas por ahí de marihuano macho y aparte de eso se ven liendrepuercos y leptocloas, etcétera. Entonces, pues esto nos habla en una imagen de ese efecto que podemos llegar a tener con el producto y esa residualidad que nos puede llegar a mostrar acá, ¿no? La siguiente, por favor. Este tipo de trabajos los hemos ido replicando en las diferentes zonas de maíz en Colombia. Hemos hecho trabajos en el Tolima, como estos que tenemos acá en la zona de Espinal, donde se siembra maíz en rotación con arroz. En los gráficos de la izquierda corresponden a los ensayos de Espinal. Allí podemos ver en estos gráficos el efecto sobre equinocloa, que era la maleza allí predominante en ese ensayo. Vemos cómo en los diferentes tratamientos que se evaluaron, el promedio de malezas que se obtuvo al final, ya en este caso no evaluamos hasta los 21 días, sino hasta los 42 días después de aplicado, y vemos allí que el promedio está alrededor de las 5 malezas más o menos, la dosis más alta por debajo, y mientras que en el testigo estaba alrededor de 30. A veces es muy difícil, casi que imposible, tener un control del 100% y que no nos vaya a germinar ni una sola maleza, pero cuando lo comparamos con los testigos vemos que si estamos bajando, en este caso la población casi que 6 o 7 veces comparado con el testigo sin aplicación. En el ensayo realizado en Guayabal, en la zona del Tolima, esto es una zona en el norte del Tolima donde es netamente maicera, allí básicamente no se siembra otra cosa que maíz en ese sector. Entonces allí la presión de malezas es muy fuerte de rosboelia, de caminadora o pelabolsillos, y es bien difícil de controlar. Ya ahorita vamos a ver unas fotografías. Y allí se marcan muy bien las diferencias que yo les decía en relación a la dosis. Fíjense cómo a los 42 días, la dosis ya de 1,5 litros, por ejemplo, tiene casi igual cantidad de malezas que el testigo, ligeramente menos, ¿sí? El tratamiento tiene 35 y el testigo tiene 40 en promedio. Ya la dosis de 2 litros la baja a 25 malezas en promedio, la dosis de 2,5 litros la baja aún más, alrededor de 15, y la dosis que es más consistente es la dosis de 3 litros, que es la dosis que hemos definido para caminadora. La siguiente, por favor. Oscar. Ya está, Camilo. Perdón. Ya. Listo. Acá entonces podemos ver las fotografías de cada uno de estos ensayos. A la izquierda está comparativamente los resultados, las fotografías del ensayo de Espinal,
que como les decía, el foco principal allí fue liendre puerco. Miren la cantidad de liendre puerco que hay en el testigo, prácticamente está totalmente cubierta la calle, el número de plantas que hay ahí comparado con la fotografía de la derecha, donde tenemos el Odyssey a 2,5 litros, que es una dosis pues muy consistente para liendre puerco. En la fotografía de la derecha, de la diapositiva, están las fotos del ensayo de Guayabal, donde la maleza principal fue la caminadora. La fotografía de esas dos, la de la izquierda corresponde al testigo. Ese testigo fue un extremo del lote, que ustedes pueden ver ahí está sembrado y se alcanzan a ver los surcos de maíz, pero está casi que completamente cubierto por la maleza. Ya la caminadora tiene ahí completamente agobiado ese maízito. Vemos al lado derecho una parcela que estaba ubicada inmediatamente al lado en ese lote, con Odyssey a 3 litros. Ustedes pueden ver cómo se ve el suelo bastante limpio, y cuando uno llegaba, por ejemplo, al final de esa parcela y terminaba el sitio hasta donde se habían aplicado los 3 litros y pasaba, por ejemplo, a otra dosis diferente, se notaba el cambio. Veía uno las diferencias en el control de caminadora, y cuando pasaba uno obviamente al lado del testigo, pues se notaba mucho más, ¿no? O sea, casi que uno sin saber exactamente qué se había aplicado, puede darse una idea de las dosis por el aspecto en que se veía. Entonces, eso es bien importante. La decisión de la dosis que vamos a aplicar depende mucho del tipo de maleza que yo tenga en mi lote. Si lo que predominan son liendrepuercos, digitarias, pate gallina, pues tranquilamente puedo manejar dosis entre 2 a 2,5 litros, pero si yo tengo caminadora, tengo que manejar una dosis de 3 litros. Ya cuando tengo una presión muy, muy fuerte de caminadora, necesito manejar dosis de hasta 3 litros para tener un control más eficiente. La siguiente, por favor. Bueno, estas evaluaciones corresponden a otros ensayos que se hicieron ya en los llanos orientales. Esto es ahí en la zona de Aguas Claras, en el Meta, ahí también en el Ariari. Allí están las evaluaciones sobre diferentes malezas gramíneas a los 15 días, y algunas hiperáceas y hojas anchas también a los 15 días. Allí se ve que hasta los 15 días básicamente controla muy bien las diferentes malezas, tanto hiperáceas como hojas anchas, que tanto gramíneas como hojas anchas, incluidas también las hiperáceas. ¿Qué malezas habían allí presentes? Rosboelias, digitarias, cloris. Luego, hacia los 21 días, vemos que comienzan a marcarse ligeramente diferencias entre tratamientos. Sin embargo, vemos que hay una diferencia bien marcada versus el testigo, donde la principal maleza fue la digitaria, que tenía una presión muy alta, por encima de 100 malecitas, 130 por metro cuadrado, comparadas con las otras donde se aplicó el Odyssey, donde estábamos por debajo de 10, de 20. Y en las otras malezas, como la Murdania nudiflora, por ejemplo, piñita, se observa también hasta los 21 días un muy buen control, al igual que sobre las otras gramíneas que están allí, como la falsa caminadora, la escaemon o la pategallina, la de Leucini. La siguiente, por favor. Allí tenemos unas fotografías de estos ensayos. Vemos el testigo absoluto, cómo se observa pues ahí la presión de maleza, comparado con las otras parcelas donde tenemos Odyssey a las diferentes dosis, ¿no? Desde la dosis más alta, la dosis de 3 litros, la dosis de 2,5, que también pues se ve muy consistente, y la dosis de 2 litros y 1,5 litros. Pues esa sería básicamente la información que teníamos para mostrarles por el momento. En este momento me estaban preguntando acerca vi por ahí había una pregunta respecto a testigos comerciales. Realmente no tenemos aún, en este momento apenas se están haciendo muchos trabajos versus testigos comerciales, y nuestros trabajos inicialmente estaban orientados primero a definir el tema de dosis, dependiendo del tipo de maleza.
lo hemos aplicado, sí, en mezclas en algunos casos con glifosatos, con atracinas, pero comparativamente versus otros preemergentes no tenemos allí muchos trabajos aún para mostrar, pero pues sí sabemos que la gran diferencia de este producto versus la mayoría de preemergentes es la residualidad, ¿no? O sea, podemos tener muchos más días de control de las que podemos tener con otros herbicidas preemergentes y tenemos un espectro de control más amplio. Esta es como la principal diferencia versus la mayoría de competidores. Te preguntan, Camilo, sobre si los maíces que se aplicaron Odyssey son con tecnologías o son convencionales. Se evaluó sobre diferentes materiales, tanto maíces con tecnología como convencionales, y no hay diferencias, digamos, a nivel de selectividad. Precisamente creemos que en maíces convencionales es una herramienta muy interesante porque me puede ayudar cuando yo lo aplico desde temprano, un poco después de la siembra, que yo generalmente tengo el lote limpio al momento de la siembra. Si yo logro aplicarlo al momento de la siembra, un poco después, antes de que me germine maleza, el producto me va a permitir tener una actividad residual de 6 a 8 semanas. Estoy hablando de mes y medio a casi 2 meses, en los cuales yo debería poder cerrar ese maíz y lo que tendría que invertir adicional para control de malezas debería ser muy poco. Entonces, en maíces convencionales, pues puedo yo tener una alternativa allí para manejar malezas muy eficiente, que me va a ayudar a ahorrar manejos, porque ponerme a hacer, por ejemplo, aplicaciones dirigidas con herbicidas posemergentes es complicado, y los preemergentes que hay actualmente en maíz pues difícilmente me dan como para llegar a cosecha con una sola aplicación, entonces tengo que recurrir a hacer varias aplicaciones. Entonces creo que allí hay una ventana muy interesante en maíces convencionales. En maíces con tecnología, pues muy probablemente podría pensar en que hay algunas zonas donde se tienen que hacer a veces hasta 2 aplicaciones, pues podría ser una alternativa para ayudar a reducir el número de aplicaciones, la carga de glifosato, de glufosinato por hectárea, y que la planta pues pueda maximizar todo su potencial de desarrollo, aprovechar mejor los nutrientes, etcétera. Pero el caso es que es una herramienta que me ofrece mayor residualidad de control y que bien manejada, pues podría llegar a ayudarme para tener ahorros en el control de malezas, ¿no? Camilo, versus productos como atracina, mesotrione, mismo glifosato, con donde usa tecnología, en el tema de rotación, Odyssey, ¿cómo entra ahí? Es decir, ¿cuál es la ventaja de Odyssey? Pues la ventaja de Odyssey, por ejemplo, respecto al mesotrione, tiene un espectro pues bien específico y es muy, un espectro de control de malezas reducido, digamos. No me ayuda a controlar necesariamente todas las gramíneas y es más post. Eh, con este, con este pues tengo un espectro preemergente amplio, ¿no? Respecto a una tracina, la diferencia grande está a nivel de la residualidad de control, en los días control que me ofrece comparado con una tracina que pues es mucho más larga, ¿no? Esa es una gran ventaja. Incluso en muchos países donde ya manejan el producto comercialmente, cuando lo aplican sobre maíz ya germinado, hacen mezclas con atracinas pensando en ayudar a controlar un poco la maleza que ya está por fuera con la tracina, a complementar el espectro sobre hojas anchas allí con el Odyssey, y a pensar en una sola aplicación pues muy contundente. Este es un manejo así general, pero pues realmente digamos que no serían tal vez sus competidores directos podrían ser otros preemergentes, pendimetalinas y otros tipos de preemergentes que, que pues hacen también una función, pero tienen mucho menos días de control. Esa es la principal diferencia. Listo, Camilo, al parecer no tenemos más preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer algún último comentario. Si no, para dar finalizado, si alguien quiere hacer algún comentario, si no, pues daríamos por finalizado. Yo quiero agradecer a Camilo. Muchas gracias, Camilo, por la presentación. Breve, concisa, lo que necesitábamos entender. El producto ya está disponible. Lo pueden solicitar. Ya
ya pueden probarlo el que tenga interés, y nosotros a través del equipo de Juan Guillermo, que está allá en el Valle, de Dani, que está allá en el Valle, de Francisco Erazo, de Ana Milena, de Oscar, que están atendiendo allá también, pues les agradezco muchísimo. Por ahí creo que van a hacer un comentario, Osvaldo. Le vamos a abrir ahí el espacio. Adelante, Osvaldo. O creo que que él lo va a utilizar, creo yo. Bueno, no, listo. Entonces, APH dice, estaba preguntando por los pH de agua que afectan Odyssey y Affinity, Camilo. Bueno, en cuanto a los pH, digamos que no es una molécula muy sensible a estos temas de pH, pero sí hay un punto que es bien preocupante a nivel del valle, y es por el uso de aguas de pozos y son las durezas. A mí allá me preocupa un poco más que el mismo pH, me preocupa son las durezas. Entonces allí sí cualquier molécula se ve afectada cuando aplicamos con aguas duras, y sabemos pues de aguas en algunas zonas que tienen durezas por encima de 300, 400, 600 partes de dureza, pues que es una locura, porque se supone que lo ideal sería tener aguas por debajo de 150 para aplicar agroquímicos. Entonces allí sí de pronto, si sabemos que tenemos aguas con durezas, pues lo ideal para aplicar Affinity y cualquier otro agroquímico sería ojalá tener una dureza por debajo de 150. Hay algunos productos pues que están diseñados para eso. Entonces yo diría que más que pH, tanto para Odyssey como para Affinity sería importante revisar este tema de las durezas. Perfecto, Camilo. Esa era la pregunta también de Osvaldo, el tema de dureza, y queda claro la situación. Entonces, pues no, a todos muchísimas gracias. Como les repito, tenemos a Juan Guillermo, a Dani Tamayo, a Remiro, a Wilmer Cruz, a Francisco Erazo, a Oscar, que está allá en el Valle Sur, a Ana Milena, que está también en el sur, pues para atender todo el tema. Prácticamente estamos disponibles, lo que necesiten, y agradecemos muchísimo a todos, a Edison también pues por estar con nosotros y apoyar. Y Camilo, muchísimas gracias. Si no hay más comentarios, pues damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias por el apoyo, y estaremos pues en alguna otra oportunidad convidando a todos. Muy amables, y hasta pronto. Muchas gracias. Camilo, muchas gracias. Buena tarde para todos. Muchas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Camilo. Muchas gracias.